Bueno, egun ondai. Lehenengo eskarrik asko aukera izatearrekin zuekin joteko hemen. Ni gaur irakurtzera nator hemengo komunikado bat, o manifesto bat, prestatu duguna, azken nien, baina gaurko ekintza entzunda gero, nahiko nek azkenian apuntetxo bat egitea, azkenian. Bueno, quisiera primero agradecer la posibilidad de estar aquí. Segundo, mi opción aquí es leer el manifiesto que sale de esta jornada. Después de oír las intervenciones de esta mañana, que para mí han sido tremendamente esclarecedoras, me gustaría hacer también un pequeñísimo apunte a lo que dice el texto de esto, un pequeñísimo apunte y algún momento de reflexión nada más. Entonces voy a proceder a la lectura y lo voy a hacer en euskera y en castellano erdera. Barkatu luzetu ingo da, baina nik uste euskara merezi duela bere zati bat hemen. Euskadi herrialde txikia da eta baliabide mugatuak ditu, ikusi dugu lehen. Baina aspalditik asmatu izan du zientzia eta teknologia gaiak euskal enpresa sistemaren beharren arabera lehenesten eta horiekin bat egiten. Egia da, Europako eskualde gehienekin alderatuta, Euskadik posizionamendu nabarmena duela enpresen arloan eta zientzia eta teknologian, baina lideren trena galtzeko arriskuan dago. Euskadik epe luzerako estrategia landu behar du. Alderdi sendoak eta itxulkin ekonomikoak eta sozialak handienak ahalbidatu dezaketen teknologiak ardatz hartuta. Espezializazio adimendunaren estrategia edo Research and Innovation Smart Specialization Strategy RIS-3 esaten zaiona alegia. Euskadiren kasuan 3 lehentasun estrategiko zehaztu dira, fabrikazio aurreratua, energia eta biozientziak eta osasuna. Gaur egun, hain zuzen oinarrizko teknologia batzuk, RIS-3 estrategiaren 3 lehentasunen garapen eragile dira. Digitalizazioa, ikusi dugu, lehen danian azaltzen dela digitalizazioa, robotika, adimen artifiziala, datuen analizia, zibersegurtasuna, gauzen interneta edota persona eta makinen arteko elkarreragina. Baina badira beste teknologi batzuk erronka bakoitzari beraiez dagozkionak, adibidez, potentzia elektronikoa eta energia baterietan biltegiratzea, energia eta garraioaren sektorean kasuan, geitze fabrikazioa, produzio sisteman emanatuan, edo medikuntza prediktiboaren sustatzaile den genomika. Egoeran, ez da nahikoa teknologia edukitzea. Izan ere, negozio eredu berrietan, lehiakorrak izateko, giltzarri dira lankidetza eta aliantzak finkatzea. Sektore eta teknologia guztietan, kontuan hartu bezeroak produktu baino gehiago irtenbide zerbitzuk eskatzen dituztela. Teknologia berriak erritmo bizian garatzen ari direla eta enpresen tamaina eta merkatuen globalizazioa mundu mailan balio proposamen bat eskaintzeko ezinbestekoa da enpresa multzo batek ahalmenak batzea. Markari, teknologiari edota merkatu baliabidei dagokionez. Bekozak bere ezagutza espezializatua ekartzea baliokatera. Errenka teknologiei aurre egiteko, 3. oinarrizko balioa talentua da. Ingurune aldakor eta zalantzazko honetan, gure industria bideratuko duten personek, ezagutzak eta teknologiak berriak, menderatziaz gain, bestelako gaitasunak izan behar dituzte. Besteak beste, jarrera berritzailea eta ekintzailea. Merkatuen eta kudaketaren inguruko ezagutzak edota disiplina eta kultura anitzeko lantaldeetan jarduteko trebetasunak. Horren guztiaren euskarri izan behar dira batetik prestakuntza plan berriak eta bestetik garatzeko bidean dauden teknologien aldeko apustu iraunkorra sektore publikoren eta pribaturen aldetik. Euskadi es un país pequeño y con recursos limitados. pero tiene una larga tradición de aciertos a la hora de priorizar y alinear
las temáticas de ciencia y tecnología, con las necesidades del sistema empresarial vasco. Si bien el posicionamiento de Euskadi, tanto empresarial como científico-tecnológico, destaca con respecto a la mayoría de regiones de Europa, se corre el riesgo de perder el tren de los líderes. Euskadi debe confeccionar una estrategia a largo plazo focalizada en sus fortalezas y en aquellas tecnologías con mayor posibilidad de conseguir el máximo retorno económico y mayor y social. Es lo que se conoce como estrategia de especialización inteligente o Research and Innovation Smart Specialization Strategy. En el caso de Euskadi se han identificado 3 prioridades estratégicas: fabricación avanzada, energía y biociencia salud. Curiosamente, hoy algunas tecnologías de base son palanca de desarrollo común para las 3 prioridades del RIS3, como la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad, el Internet de las cosas o la interacción personas-máquinas, que, por supuesto, Euskadi está muy bien posicionado en todas esas tecnologías. Pero hay otras tecnologías que son específicas y propias para cada uno de los retos, como, por ejemplo, la electrónica de potencia y el almacenamiento de energía en baterías para los sectores de energía y transporte, importantes retos tenemos ahí, la fabricación aditiva en un sistema productivo distribuido, o la genómica como impulsora de medicina predictiva. En el panorama actual no vale con poseer la tecnología. La colaboración y el establecimiento de alianzas, independientemente del sector o la tecnología, es otro de los pilares de éxito para poder ser competitivos con nuevos modelos de negocio. Las exigencias de un cliente que demanda soluciones, servicios más que productos, el trepidante ritmo al que se desarrollan nuevas tecnologías, el tamaño de las empresas y la globalización de los mercados hacen imposible poder suministrar una propuesta de valor a nivel mundial sin contar con la suma de capacidades de marca, tecnológicas, comerciales, etcétera, de un conjunto de empresas, donde cada una aporte su conocimiento especializado en un tramo de la cadena de valor, si no hay una cooperación interempresarial para poder acceder a esos mercados. El tercer valor básico necesario para responder a los retos tecnológicos es el talento. Ante un entorno tan cambiante y de tanta incertidumbre, las personas que deben liderar nuestra industria deben añadir al conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías nuevas capacidades como una actitud innovadora y emprendedora, conocimientos de mercado y de gestión o habilidades para el trabajo en equipos pluridisciplinares y multiculturales. Esto debe estar soportado por nuevos planes de formación y una apuesta público-privada por las tecnologías emergentes sostenida en el tiempo. Hasta aquí es el comunicado, que dicen que hay que adaptar los 3 sectores, pero yo quería añadir un puntito más después de lo que he oído esta mañana. Yo creo que en el RIS3 nos queda un poco corto, por lo que he visto yo, en la medida de que vayamos a darle una solución al País Vasco. Es decir, RIS está pensando los retos tecnológicos, pero el país necesita algo más que retos tecnológicos, afrontar los retos tecnológicos. Creo que necesita una especie de proyectos estratégicos de país, o digamos una especie de innovación de país como país entero y no solamente como aspectos parciales o puntuales tecnológicos de una rama. Esto requiere una toma de conciencia de cuáles son los retos a que se enfrenta el país, proyectar retos estratégicos que sean avanzados, que supongan una innovación del país, que supongan un reto empresarial para las empresas, para centrarse, que supongan un reto tecnológico, no solamente para las empresas, sino para las instituciones tecnológicas, universidades, un reto conjunto y una colaboración entre instituciones y una identificación del pueblo, de la masa hacia estos proyectos estratégicos. Necesitamos apostar mucho más fuerte, dar un salto cualitativo, hacer una ruptura en el proceso que estamos siguiendo de desarrollo tecnológico y afrontar mediante retos estratégicos, yo diría, mucho más avanzados de lo que se hizo en el pasado. En el pasado antes han citado 2 retos estratégicos que afrontó el país, como era la fabricación de alas de avión o como era también el tema de ITP y con las industrias de la energía también, con la puesta en marcha de la Bahía de Vizcaya Gas y electricidad y todo ese tipo de cosas, que también fueron retos estratégicos que movieron sectores nuevos y novedosos en el país. Hoy estamos en mucho mejores condiciones para afrontar retos estratégicos del país con la colaboración de todos.
Indudablemente, estos no tienen que partir exclusivamente del gobierno. El gobierno sí tiene que formar parte intensa e indirecta de ello, pero tiene que partir de las fuerzas que salen, que ya tenemos fuerzas importantes en el país como para poder promover retos, como he planteado antes, he planteado también una serie de retos importantes que se han planteado, que para mí un sector absolutamente nuevo, el de la biociencia y esto para mí es nuevo, pero me ha abierto un mundo de posibilidades que hay que tener en cuenta también, pero partiendo desde las iniciativas que están en marcha y con el apoyo total del Gobierno en un proyecto estratégico de país. Quisiera destacar eso como avance o como ampliación, diríamos, que del RIS tiene que surgir este tipo de posicionamientos de país para avanzar en el desarrollo innovador. Eskerrik asko.